Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. El Consejo de Estado nos ha librado de la tortura de presenciar los consejos de ministros de Gustavo Petro. ¿Cómo le parece, pues, la radical diferencia que estamos proponiendo? Un gigantesco intelectual derrotado en el Perú y un hombre tan pobre de espíritu como Gustavo Petro triunfador en Colombia. ¿Sabe usted qué opinaba Mario Vargas Llosa sobre la elección de Petro en Colombia? Veámoslo. Aquí está. Mario Vargas Llosa opinando sobre la elección de Petro en Colombia. Hoy en día un país puede ser próspero o puede ser pobre y es su elección. Es algo absolutamente maravilloso que hayamos llegado a eso. Y sin embargo, América Latina elige ser pobre. ¿Elige ser pobre? Elige ser pobre, claramente, porque, digamos, los colombianos, al elegir a Petro, han elegido la pobreza. Es clarísimo, digamos. ¿Y son tontos los colombianos que eligen la pobreza? Yo creo que son tontos. Bueno. ¿Cómo lo veía Mario Vargas Llosa y con cuánta razón, no? Pero por lo menos el Consejo de Estado le decía, nos ha librado de la tortura, de cambiarnos los noticieros llenos de temas importantes que presentan especialmente Caracol y RCN, nos han liberado de esa tortura. Nos han liberado, doctor Fernando, y esperemos que así sea confirmado una vez impugne Gustavo Petro y Armando Benedetti la decisión de este fallo de tutela en primera instancia. Llama la atención varias cosas. Es un fallo muy corto, doctor Fernando. Tuvimos la oportunidad de estudiarlo para poderles hablar a ustedes de eso. El Consejo de Estado ha determinado que efectivamente se le vulnera el derecho a la pluralidad en la información a una ciudadana, que es la que ha interpuesto esta acción de amparo para que no siga transmitiéndose de manera indiscriminada los consejos de ministros de Gustavo Petro. En la respuesta, los que están involucrados aquí, que son Canal 1, Canal RCN y Canal Caracol, han respondido de la siguiente manera porque fueron vinculados obviamente a la acción de tutela. Por una parte, la compañía Plural Comunicaciones S.A., que es el consorcio que maneja el Canal 1, ha dicho que se había limitado a cumplir con lo establecido en el artículo 32 de la ley 182 del 95, por la cual solicitan ellos que los desvinculen. Por otra parte, RCN Televisión pidió que se declarara improcedente la acción de tutela. Esto me llama muchísimo la atención, y que se desvinculara del trámite en la medida en que no había vulnerado ningún derecho fundamental a la parte actora, a la señora que interpuso la tutela, y que en cumplimiento de la ley debía garantizar a los partidos, movimientos políticos o al gobierno nacional el acceso al servicio de televisión. Por su parte, Caracol Televisión, de quien hemos hablado aquí, doctor, del canal hemos hablado aquí en La Hora de la Verdad, y hemos dicho que ellos revelaron que pierden más de 1.000 millones de pesos en su plataforma, en su programación, en el prime time, cada vez que Gustavo Petro hace los consejos de ministros. Escribió en su respuesta a la tutela lo siguiente: la sociedad Caracol Televisión S.A. presentó escrito en el que manifestó que le asistía la razón a la parte actora, porque el presidente de la República, en las intervenciones realizadas el 4 de febrero y el 3 de marzo del 2025, hizo un uso inadecuado de la facultad que le otorgó el artículo 32 de la ley 182 de 1995. Advirtió que en los consejos de ministros se realizaron elucubraciones sobre una variedad de temas, críticas a gobiernos pasados e incluso reprimendas a los ministros, con los cuales se conculcó el derecho a la información. Esto es lo que dicen en las partes, doctor Fernando, y lo que decide en últimas el Consejo de Estado en primera instancia. Ya veremos cómo les va con la impugnación. Es lo siguiente, y me voy simplemente al resuelve de esta decisión. Amparar el derecho constitucional fundamental a la información de la señora María Cristina Cuéllar Cárdenas, de conformidad con los motivos expuestos, y también ordena al presidente de la República, a la presidencia de la República, que una vez notificados de esa providencia no se reincida en la conducta vulneradora
y por siguiente no se transmitan los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, del Canal 1 y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta de conformidad con los motivos expresados en la sentencia. Firmado por Freddy Barra Martínez y Alberto Montoya Plata, los magistrados que se encargaron de resolver esta sentencia en primera instancia. Muy bien. De manera que hoy nos libramos del Consejo de Ministros de Petro. ¿Cree usted, doctor Fernando? Hoy lunes. Creo que no les importa, ¿no? No, sí les importa. No. Ah. Esto fue lo que escribió, a ver cuál de los dos. Veamos con Gustavo Petro, doctor Fernando, uno de los trinos de Gustavo Petro furioso. Desconociendo toda la institucionalidad. Que me quieran censurar no es para mí sorpresa. Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas. Recuerdo que este señor lanzó una acusación de tortura en su contra que resultó ser falsa y tuvo que retractarse. Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la República y el jefe de Estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano, o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero, y por eso a través de fallos han quitado mis facultades constitucionales y me obligan a decir o no decir en mis discursos, sobre todo si expongo la doble moral de Vargas Lleras. Lo leeré hasta ahí porque es mucho más largo, doctor Fernando, y voy a los hechos, a las cifras. Gustavo Petro dice que lo quieren censurar, pero le cuento a usted y a la audiencia de la Hora de la Verdad que hice la tarea de revisar las redes sociales de Gustavo Petro para ver qué tan censurado está Petro. En X, Gustavo Petro tiene 8.164.452 seguidores. En Facebook tiene 2.900.000 seguidores. En Instagram tiene 1.900.000 seguidores. En TikTok tiene 2 millones de seguidores. En su canal de WhatsApp tiene 320.000 seguidores. Esto da 15.284.252 seguidores. 15 millones de seguidores. Y si parece que está censurado, le doy este último dato. Hace uso de 73 frecuencias de emisoras de radio en todo el país, que es lo que compone RTBC, y también de 2 canales de cobertura nacional que también son manejados por RTBC. Doctor Fernando, ¿lo censuran? De mal, hay que tener cuidado con una palabra que usted utiliza, la de seguidores. Seguidores quiere decir que lo escuchan. Que lo escuchan, correcto. No quiere decir que lo siguen, que están de acuerdo con él y que les interesa la ruta que le propone Gustavo Petro al país. Claro, ni más faltaba que me vaya a defender y a esconder detrás de la explicación que le voy a dar, doctor Fernando. En redes sociales se le llama así a las personas que siguen una cuenta, seguidores. Pero claro, la aclaración es precisa. No significa porque muchos siguen a Petro no porque les encante, sino porque quieren informarse y quieren saber qué disparate está diciendo. Sí, tiene razón. Sí, claro. Muy bien. El magistrado Fernández le está agradeciendo a Gustavo Petro que lo haya postulado para la Corte Constitucional, ¿no? Es una vergüenza. El magistrado Vladimir Fernández acaba de solicitarle a sus compañeros de Corte Constitucional, nada más y nada menos, doctor Fernando, que le ayuden a impulsar la suspensión del proceso del Consejo Nacional Electoral contra la campaña de Gustavo Petro. El magistrado propone a la Corte Constitucional que ordene lo que se define como una pausa inmediata de todas las actuaciones en curso por parte del Consejo Nacional Electoral contra Gustavo Petro. Bueno. Esto es, doctor Fernando, para quienes no saben de pronto quién es Vladimir Fernández. Vladimir Fernández fue el secretario jurídico de Presidencia de la República nombrado por Gustavo Petro. Entonces, como usted lo dice, Vladimir Fernández, que ahí está en pantalla abrazado con Gustavo Petro, en el fondo se ve al hombre clave del Partido Verde, Carlos Ramón González. Lo que está haciendo doctor Fernando es pagarle un favor a su ex jefe, claro, que le ha pedido que suspenda el proceso en el Consejo Nacional Electoral. Esto en contra de lo que ya decidió el Consejo de Estado que habilitó al Consejo Nacional Electoral para adelantar esta investigación por la violación de topes electorales en cerca de 5.300 millones de pesos. Si le pone una pausa al proceso, doctor Fernando, puede terminar, eso prescribe este año, puede terminar venciéndose en los términos y simplemente Gustavo Petro no responderá, ni Ricardo Roa, por la violación de los topes electorales. Muy bien.
En eso estamos en esa materia. Hay un exministro de Hacienda enredado con el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del país. Sí, señor. Ese A ver. exministro es Diego Guevara, quien fuera ministro de Hacienda durante, creo que no duró 3 meses en el cargo, doctor Fernando. Él venía de ser viceministro de Hacienda de Gustavo Petro. Y pues ahora aparecen estos chats que fueron publicados este fin de semana, donde al parecer hay un claro tráfico, o por lo menos una idea de convencer a los congresistas de la Comisión de Crédito Público para que aprobaran unos empréstitos ante la banca internacional. La revista Semana reveló estos chats, doctor Fernando, donde habla Diego Guevara con María Alejandra Benavides, la exasesora del ministro Ricardo Bonilla, que también está enredado en todo este proceso, donde se habla de posibles contratos con la Unidad de Gestión del Riesgo para convencer a los parlamentarios. En los chats entre Diego Guevara, el exministro, y María Alejandra Benavides, se habla, por supuesto, de reunirse con integrantes, de con quienes tienen que hacer primero el lobby, de qué es lo que se les va a entregar. Todo eso está en estos chats que ustedes están viendo en pantalla. Y la promesa es una: mover contratos que estaban a la espera en la Unidad de Gestión de Riesgo para poder lograr el respaldo y la votación de proyectos del gobierno Petro en el Congreso de la República. Así que con esto, doctor Fernando, recuerde usted que hay varios congresistas investigados. Wadim Mansur está entre ellos, Julián Peinado, Liliana Vitar, que se han defendido y han dicho que no tienen nada que ver con eso, pero además se les señala de haber sido parte de este proceso de conversaciones donde se buscaba los votos en el Congreso de la República. Se habla también de Name, el expresidente del Senado de la República. También se habla de Andrés Calle en estas conversaciones. Lo curioso es que este proceso va a cuentagotas, ¿no? Ya usted ve cómo Snyder Pinilla logró un acuerdo con la Fiscalía, ya usted ve cómo Olmedo López está en lo mismo, pero ¿y entonces para cuándo las condenas o los procesos contra los exministros de Gustavo Petro? ¿Para cuándo será? ¿Para cuándo será? ¿Quién los está investigando? ¿La Fiscalía? La Fiscalía, sí, señor. La Fiscalía es de Gustavo Petro. Sí, habrá razones entonces para que esto no avance. Recuerde que ambos, Claro. Snyder Pinilla como Olmedo, están en la ordinaria, y estos, como fueron personas que cometieron actos indebidos en su condición de senadores, representantes, ministros, pues van a la comisión van a la Corte Suprema de Justicia. Pues vamos a ver si avanza el proceso. Los han llamado a declarar, por lo menos. Así lo vimos hace un par de semanas con Luis Fernando Velasco, que también está involucrado en todo este caso y tendrá que dar explicaciones. Bueno, hay que ponerle un poco de humor a este programa. Pero ¿cómo le parece que Daniel Quintero Pinturita nos está haciendo una amenaza a los colombianos si llega a la presidencia? El día está bien lejano. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pinturita? Quintero, que está en estos momentos enfrentando un juicio, doctor Fernando, un llamado juicio además, y está enfrentando una imputación de unos cargos por unos temas que evidentemente son de corrupción, dio una entrevista a la revista Cambio, y en la entrevista afirmó lo siguiente: si gano la presidencia, cierro el Congreso y convoco una constituyente. Fue lo que dijo Daniel Quintero, furioso, amenazando la estabilidad colombiana. Con una constituyente. Dios santo. Bueno, además, en las conversaciones que tuvimos sobre Mario Vargas Llosa, usted nos habló de unas declaraciones que dio en Miami. Unas declaraciones que dio en Miami, doctor Fernando, con Ramos, el periodista de CNN, quien le preguntaba por el lenguaje inclusivo. Aquí hemos hablado del lenguaje inclusivo, ¿no? Esta tendencia medio absurda o ridícula de decir todos, todas, todes, porque entonces si usted no dice todas, todes y todos, entonces está dejando por fuera un sector de la población. Y este fue el tono, entre risas, que realmente el entrevistador decía era como una especie de burla al lenguaje inclusivo, pero mire lo bien que lo explica. Escuchémoslo. Quería preguntarte sobre Con Jorge Ramos, Mario Vargas Llosa. Jorge Ramos, qué personaje, ¿no? Jorge Ramos, doctor Fernando, porque le recordaron esta entrevista anoche en medio de los homenajes que se rinden al gran Mario Vargas Llosa, escribió respecto de ese fragmento que acabamos de ver lo siguiente:
Siempre respeté mucho a Vargas Llosa, aunque teníamos nuestras diferencias. Vaya que sí las tenían. Por ejemplo, una vez lo entrevisté en la Feria del Libro en Miami y se rió de mi pregunta sobre el lenguaje inclusivo. No, no le gustó para nada a Jorge Ramos que el maestro le hubiera contestado como le contestó. Bueno, pero pues qué diferencia, ¿no? Pero en fin, esos son los gajes del periodismo. Que un personaje como Jorge Ramos puede entrevistar a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, que era tan gentil, que era tan generoso, atendió la llamada de Jorge Ramos y lo puso donde lo tenía que poner. Además, nuevos ataques contra la policía en el Cauca. ¿Esto hasta cuándo, por Dios? ¿Cuáles noticias tenemos? Doctor Fernando, 2 ataques de Cajibío y Morales en el departamento del Cauca el día de ayer. Veamos las imágenes. Dios mío, tengo una alergia espantosa. Las imágenes que llegaron ayer en horas de la tarde. Vea, la gente salía de la misa de mediodía, de la misa de Ramos. Y estos malditos guerrilleros no los dejan en paz. Doctor Fernando, ahí se ve cómo están dispuestos para atacar a la fuerza pública. De verdad no hay paz, no hay manera de que el Cauca se recupere, a pesar de que doña Francia Márquez es caucana y no ha hecho absolutamente nada por su departamento. En horas de la noche, la cosa no fue diferente porque nuevamente se reportaron ataques en el departamento del Cauca contra la fuerza pública. Aterrados los habitantes, doctor Fernando, del departamento del Cauca, de los municipios Cajibío y de Morales, viendo cómo la guerrilla hace lo que le viene en gana y no hay un Estado que haga absolutamente nada. También ayer, en la vía panamericana, doctor Fernando, presenciamos por un video que grabó uno de los viajeros que iba por la Panamericana, cómo atacaban un vehículo con una familia, doctor Fernando, estos delincuentes comunes que sorprendieron a la familia. Mire usted las imágenes. Esto es triste, doctor Fernando. Un sujeto con revólver en mano baja a los ocupantes del vehículo, les roba, les hurta lo que llevan y prenden la huida en una motocicleta. Esto en la vía Panamericana. ¿Cómo hace de falta, no? La época en la que el presidente Uribe había dispuesto que los soldados estuvieran en las vías colombianas cuidando de los ciudadanos. Y lo más duro de esto, la gente pasa por el lado de la camioneta que está siendo robada y simplemente se dedica a ver, porque pues, ¿quién va a hacer algo, no? Los tipos están armados. Lamentable. Esto pasa en el departamento del Cauca. A ver, María, qué horror, por Dios. La policía atacada en todas partes. El domingo de Ramos. Ayer fue el domingo de Ramos. Qué hermosa celebración. ¿Ah? La noticia fue la aparición del Papa, ¿no? La aparición del Papa. Domingo de Ramos. La lectura del Evangelio. Hermosa la lectura del Evangelio. El Evangelio completo en el domingo de Ramos. Recordando cuando entra Jesús a Jerusalén, triunfante, antes de su pasión y de su muerte. ¿No? Pues aquí nos han querido dañar el domingo de Ramos, doctor Fernando, con estos ataques en el departamento del Cauca, además de ataques que se repiten en todo el país por cuenta de la violencia que generan los guerrilleros en este país donde no les importa absolutamente nada. Pero bueno, lamentable, pero es lo lamentable. Noticias positivas porque las tendría que haber, ¿no, doctor Fernando? El triunfo de Daniel Noboa en el Ecuador. Ah, sí. Nos libramos del correísmo. Nada menos. El fugitivo Correa, el criminal fugitivo Correa, que además, recuerde usted, hace parte del famoso foro de Sao Paulo, ¿no? Al lado de las guerrillas extremistas y terroristas de América Latina, por supuesto, también de Lula da Silva, que es otro que hace parte del foro de Sao Paulo. Escuchamos las palabras de Daniel Noboa ayer después del triunfo que le ha dado la presidencia de ese país. Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de cada uno de los miembros de este equipo que busca ese nuevo Ecuador, este equipo que lucha día a día para poder tener un país mejor para sus hijos de los que ellos tuvieron.
Quiero agradecer públicamente a todo mi gabinete, también durante el primer periodo. Muchos ministros han hecho un trabajo increíble, con muy pocos recursos, con muy pocas posibilidades de éxito, y aún así han logrado grandes cosas. Daniel Noboa, presidente del Ecuador. Obviamente la señora González es, ¿no? González, sí. Luisa González. La de Correa. Protestó y dijo que esas elecciones no eran genuinas. Y perdió por una enorme cantidad de votos. Trató de montar la idea de las revueltas, ¿no? De no aceptar los resultados y decir que había un fraude. El Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano declaró presidente de la República de ese país, doctor Fernando, a Daniel Noboa ayer en horas de la noche. Así que vamos a ver qué hacen hoy, ¿no? Porque estos no se quedan quietos. Usted sabe cómo suelen operar. Esperemos que no sea con violencia. Esperemos que le permitan al Ecuador vivir en paz con el presidente Daniel Noboa, un liberal conservador, un hombre muy joven, que ya con un mandato definido podrá hacer cosas mucho mejores por el Ecuador, ¿no? Sí, sí. La derecha, doctor Fernando, que además veremos cómo Perú se ha salvado, lo ha hecho ahora el Ecuador, ya el próximo año le tocará a Colombia también. Muy bien. ¿Y Colombia tiene casa en el Japón? Vea usted, van 3 casas, doctor Fernando, 3 casas que ha ordenado Gustavo Petro se inauguren, se alquilen para poder poner a Colombia, o dice Petro que eso ubica a Colombia entre los países más importantes del mundo y el país de la belleza. Esa que usted tiene allí de fondo fue la Casa Colombia en París. Casa Colombia en París, y le quiero dar datos de una vez, no me lo cambie todavía, Quique, porque le quiero dar datos al doctor Fernando de la audiencia. Esa Casa Colombia en París nos costó a los colombianos 7.000 millones, sí. 184.372.596 pesos. 7.000 millones de pesos. Esa casa que usted ve allí. ¿Por cuánto tiempo? Una semana duró esa casa. Muy bien, vamos a la casa en Davos, en Suiza. La casa en Davos, Suiza, a la que solamente fue el cuerpo diplomático porque nadie visitó la casa, nos costó 3.900 millones de pesos. Ahí está la casa. Pero la tapa del Congolo, pero la tapa de las tapas, doctor Fernando, es esta casa que usted ve ahí en pantalla. Este es el pabellón Colombia en la exposición Osaka, en Japón, donde ya está doña Laura Sarabia. ¿Sabe usted cuánto costó esta casa en Japón? Nos costó, doctor Fernando, 11 millones de dólares. En pesos nos costó esta casita 49.000 millones de pesos. Eso nos cuesta la casa de Petro o de Colombia en Japón. Pero no Estos son despilfarros de fondos públicos. Pero total. Ahí sí debería intervenir el Procurador General de la Nación. Ahí sí debería intervenir. Es una desfachatez, doctor Fernando, que inviertan semejante cantidad de dinero. La senadora María Fernanda Cabal publicó esa investigación donde indica los costos, y aquí nos ha presentado, por ejemplo, el componente presupuestal de la casa de 11.200.000 dólares en Osaka, Japón. Veámoslo en pantalla. A ver, para que el cuadro que acabo de enviar, Quique, para que... Exacto, gracias. Muchas gracias. Construcción y montaje y operación, construcción, montaje y desmontaje, recorrido expositivo, interior y exterior del pabellón, preoperación y operación logística, 8.500.000 dólares. Publicidad y logística, 2.700.000 dólares. Total del proyecto, 11.200.000 dólares. Eso se está gastando Gustavo Petro en una casa en Osaka, Japón. Hágame el favor. Hágame el favor. Cuando la gente en Colombia tiene hambre, cuando las empresas no tienen con qué pagar los impuestos, cuando la seguridad es un bien perdido para los colombianos. Petro creando casas, formando casas en Osaka, Japón, por 11 millones de dólares. ¡Qué horror! Bueno, de mal, así avanzamos en esta Semana Santa. Vamos camino al jueves y Viernes Santo, donde recordaremos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Les decimos hasta mañana a las 6 en punto, cuando estaremos de regreso
Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. La señal en vivo de la Hora de la Verdad se puede sintonizar en sus dispositivos móviles a través de la aplicación TuneIn, también a través de Facebook Live y YouTube. Nos encuentran como La Hora de la Verdad. Sonido de alta calidad para que no se pierda ni un solo minuto de nuestro programa. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos.